Hola chicos, en esta explicativa lo que vamos a ver es la saponificación, que sería la práctica número 4. Es una explicativa muy cortita y, como les suele decir, siempre llegan a orgánica con la expectativa de aprender a sintetizar drogas o algo así, pero lo que les puedo mostrar esta vez es aprender a cómo hacer jabón. Así que espero que igual les sea interesante. Igual pueden ganar plata con eso. Entonces, si recordarán de la explicativa pasada, a partir de un ácido y un alcohol nosotros podemos obtener un éster, y ese éster es susceptible de hidrólisis. Nosotros en esa práctica tenemos que cuidar bastante el no perder producto a través de la hidrólisis, no dejar demasiado tiempo eso en reflujo con el ácido, porque eso puede hidrolizarse y volver a generar el alcohol y el ácido del cual partimos. Entonces perdemos producto en ese caso. Pero los ésteres no solo se pueden hidrolizar en medios ácidos, también pueden hidrolizarse en medios básicos. Y específicamente la hidrólisis de un éster, pero de ácido graso de cadena larga, eso es una característica muy importante, promovida por una base o en medio básico, es lo que se conoce como saponificación, y es lo que nos va a dar los jabones. El mecanismo de la hidrólisis básica de un éster es súper sencilla. Tiene algunas diferencias con la hidrólisis ácida que vamos a ver ahora. Entonces, lo que tenemos es el éster y tenemos la base, este hidroxilo que va a actuar como nucleófilo. Entonces, este hidroxilo va a atacar a este carbono, que es el que tiene menor densidad electrónica, ¿verdad? Al compartir electrones con este átomo que es mucho más electronegativo, entonces acá tenemos una deficiencia de electrones. Entonces, este hidroxilo va a atacar a este carbono, y este par de electrones que se comparten en el enlace, esa carga la va a soportar el oxígeno. Después ese par de electrones se vuelve a cerrar para que se desprenda, o sea, se forma este intermediario, y al cerrarse ese par electrónico, lo que se va a desprender va a ser este grupo, que era lo que correspondía a esta fracción del éster inicial, ¿sí? Entonces se desprende esto y tenemos estas dos moléculas. El ácido, que sería esta porción aquí, que es esto, y este ion alcoxio. Entonces tenemos un ácido y un alcoxio. El alcoxio es una base muy fuerte, y lo que tenemos en el medio es un ácido, ¿verdad? Entonces lo que va a pasar es que este alcoxio va a sustraer a este protón del ácido para generarnos lo que es un alcohol y el ion carboxilato. Hay algunas características que, como les dije, distinguen a la hidrólisis ácida y a la hidrólisis básica de los ésteres. Vamos a ver algunas de ellas. La sustitución, una característica de la saponificación, o sea, de la hidrólisis ácida, es que la sustitución nucleofílica se da en el carbono acílico. Esa en realidad es una característica compartida con la hidrólisis ácida. Lo que vemos, o sea, el carbono acílico, como ustedes saben, sería este. Es una reacción irreversible, y aquí empezamos con las diferencias, porque el ion carboxilato es inerte frente a la sustitución nucleofílica, ¿sí? La reacción de esterificación era una reacción reversible, entonces obteníamos éster, pero a su vez ese éster se podía hidrolizar, entonces nos daba la reacción inversa. Sin embargo, esta saponificación es una reacción irreversible. Cuando nosotros cuando obtenemos el carboxilato, este es bastante estable, por lo que nosotros no podemos volver a obtener los productos que teníamos o los reactivos que teníamos en un inicio, que eran el éster y la base, ¿verdad? ¿Por qué este ion carboxilato es bastante estable? Por dos razones. Por la carga negativa que está sobre un átomo que es
bastante electronegativo como es el oxígeno, y también por el fenómeno de resonancia. Ven que tiene esta molécula tiene estos dos oxígenos, por lo que esta carga puede resonar. Este par electrónico puede pasar acá y abrirse para generar carga sobre este oxígeno. Entonces esos electrones se pueden mover en esta región de la molécula y eso estabiliza bastante al ion carboxilato. Entonces, una vez que obtenemos ion carboxilato, ya no es susceptible de que ocurra la reacción inversa. Y la síntesis de jabones, hablando de síntesis de jabones en particular, los jabones principalmente se preparan a partir de triglicéridos, que son ésteres, pero son de ácidos grasos con la glicerina. La glicerina sería esta molécula, es un alcohol, pero que tiene 3 hidroxilos, son 3 átomos de carbono con 3 hidroxilos. Entonces, los triglicéridos serían los ésteres de la glicerina o del glicerol, ¿verdad? Entonces, este sería un triglicérido, sería la esterificación de esos 3 hidroxilos. Y los jabones se suelen preparar a partir de estos triglicéridos. También se pueden preparar a partir de ésteres simples, ¿sí? A partir de ésteres de alcoholes simples con ácidos grasos, pero lo habitual es prepararlos a partir de triglicéridos. Vamos a ver que son bastante fáciles de obtener. Estos triglicéridos se encuentran en grasas animales y aceites vegetales. Entonces, por la facilidad de obtención, siempre se han preparado desde hace miles de años a partir de los triglicéridos. Entonces estos triglicéridos se hidrolizan en presencia de una base para dar, en este caso como son 3 enlaces éster, nos dan 3 moléculas de lo que sería ya nuestro jabón, que es una sal del carboxilato, o sea una sal de sodio en este caso. También podemos usar otro tipo de bases, podemos usar hidróxido de potasio. Y eso influye, el tipo de base que usemos va a influir en las características del jabón. Generalmente al usar una base de sodio, obtenemos jabones más duros en comparación a los jabones obtenidos cuando usamos hidróxido de potasio, que son jabones mucho más blandos que se suelen usar, por ejemplo, en el caso de los jabones líquidos. Entonces, el jabón es esta sal de sodio que se obtiene luego de la hidrólisis de ese triglicérido. A los jabones se les suele añadir ciertos iones. ¿Y por qué esto? Porque creo que habrán dado en analítica lo que es el agua dura, ¿verdad? El agua dura se caracteriza por la abundancia de ciertos cationes. En este caso, por ejemplo, si vemos que esto sería sería el jabón, perdón. Es una sal de sodio, el carboxilato de sodio. Si ese jabón está en presencia del ion calcio, ese jabón va a precipitar. Y es lo que pasa con el agua dura que se forma cuando queremos usar jabón y lo queremos enjuagar con agua dura. Lo que pasa es que se forma como una película blanca sobre la piel, y esa película blanca se debe a estos depósitos de estas sales de calcio, ¿sí? Porque el carboxilato, en este caso en presencia de iones calcio, va a precipitar, y una vez que precipita ya no sirve, ya no va a ejercer la acción limpiadora, que vamos a ver en qué se fundamenta más adelante, pero ya no va a ejercer esa acción. Entonces, lo que la industria busca siempre evitar es que se formen estos precipitados. ¿Cómo se evita eso? Añadiendo iones carbonato o iones fosfato. Estos iones lo que van a hacer es combinarse con esos iones de calcio, en este caso del agua dura, precipitarlos para de esta forma evitar que estos interfieran con la acción del jabón.
Como dijimos entonces, los jabones se obtienen a partir de triglicéridos y lo habitual es usar mezclas de triglicéridos, o sea, grasas y aceites, grasas animales o aceites vegetales que contienen en realidad mezclas de estos triglicéridos, y esos triglicéridos a su vez contienen varios tipos de ácidos grasos que pueden ser saturados e insaturados. Si nos fijamos acá, en realidad estos no necesariamente, o sea, estos ácidos grasos que forman parte del éster no necesariamente tienen que ser del mismo tipo. Al contrario, lo habitual es que sean ácidos grasos diferentes, de diferente longitud y también con diferentes números de insaturaciones. Estos ácidos grasos saturados o insaturados, o sea, el tipo de materia prima que nosotros usemos va a influir en las características finales del jabón, porque acá si se fijan en la imagen, aquí tenemos un ácido graso saturado. Algo muy importante, siempre recalcar que tiene que ser de un éster, de un ácido graso, o sea, de cadena larga. Generalmente estamos hablando de átomos de carbono, o sea, número de átomos de carbono de 10 en adelante. Y vemos acá que por la estructura de este ácido graso vemos que tiene esta forma. Esto sería un ácido graso saturado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros añadimos insaturaciones? ¿Sí? Cuando ya tenemos ácidos grasos insaturados, se producen torsiones en la estructura de esa molécula, ¿sí? Pequeñas desviaciones que van a afectar primero a las características de la grasa o el aceite del que se trate, y a su vez finalmente las características del jabón. ¿Cómo se da esa afectación? Porque si nosotros queremos compactar esto que tiene esta distorsión en la forma, va a ser mucho más difícil si nos fijamos acá, en comparación a un ácido graso saturado que es mucho más fácil de compactar por su forma. Entonces, si nosotros usamos ésteres que tengan ácidos grasos de cadena, ácidos grasos saturados, nos van a dar jabones mucho más duros. ¿Por qué? Por esta facilidad de compactación que tienen en comparación a los ácidos grasos insaturados, que son mucho más difíciles de compactar, por lo tanto van a dar jabones mucho más blandos. Estos triglicéridos, los triglicéridos saturados, formados por ácidos grasos de tipo saturado, se conocen como grasas y son sólidos a temperatura ambiente. Generalmente se obtienen de animales, de mamíferos en particular, ¿sí? Por ejemplo, la grasa de vaca, la grasa de cerdo, tienen en su mayoría triglicéridos de tipo saturado. Y esas diferencias a su vez en la consistencia de los tipos de grasa se debe a la cantidad de estos ácidos grasos saturados que tiene. Si comparamos la grasa de la vaca, es mucho más dura en comparación a la grasa de cerdo. Entonces esa grasa de cerdo tiene una menor proporción de estos ácidos grasos saturados. Como dijimos, siempre son mezclas entre saturados e insaturados. Lo que acá hablamos es de cuáles serían los componentes mayoritarios, que son los que le dan esa característica más sólida o más blanda. Y en el caso de los insaturados, son denominados aceites, y en su mayoría son líquidos a temperatura ambiente y se obtienen de plantas y animales a sangre fría. Serían los aceites que conocemos, que solemos usar para cocinar: aceite de girasol, aceite de maíz, entre otros. Entonces, para resumir, si nosotros usamos materias primas como materia prima triglicéridos saturados, o sea, usamos grasas animales, ya sea grasa de vaca, por ejemplo, lo que vamos a obtener son jabones mucho más duros por las características de ese ácido graso, de esa cadena hidrocarbonada que es lineal, entonces es mucho más fácil de compactar. Si nosotros
usamos para hacer el jabón, usamos aceites, por ejemplo, aceite de coco, que es un aceite vegetal que va a ser más rico en ácidos grasos de tipo insaturado, vamos a obtener jabones mucho más blandos porque estos ácidos grasos son más difíciles de compactar. Entonces, sobre las características de los jabones, estas dependen al final de el tipo de materia prima de la que partamos, en cuanto a la longitud de la cadena hidrocarbonada y al número de dobles enlaces en el ácido carboxílico, o si están presentes o no esos dobles enlaces, si tenemos ácidos grasos saturados o ácidos grasos insaturados. También, como les mencioné anteriormente, depende del tipo de base que utilicemos. Si utilizamos una base de sodio, vamos a obtener jabones mucho más duros en comparación a los obtenidos con una base de potasio. Los fabricantes usualmente suelen mezclar distintos tipos de triglicéridos para obtener jabones de diferente consistencia. No es habitual usar solamente grasa animal o solamente aceite vegetal. Se suelen utilizar mezclas de estas dos materias primas para obtener jabones de diferentes consistencias. ¿Y cómo ejerce el jabón su efecto limpiador? Por la estructura o por la característica anfipática que tiene esa molécula. Si nos fijamos, el ion carboxilato, al tener carga negativa, es afín al agua, ¿sí? Tiene entonces una naturaleza hidrofílica. Esta cabeza polar del jabón entonces tiene naturaleza hidrofílica. Sin embargo, la larga cadena hidrocarbonada tiene naturaleza hidrofóbica. Entonces, en una misma molécula tenemos una zona afín al agua y también tenemos una zona que va a ser afín a la grasa o a la suciedad que queremos remover. ¿Y cómo se dispone? Se dispone se dispone en forma de micelas ese jabón para arrastrar la grasa. Tenemos a la grasa que queremos remover y esta cadena hidrocarbonada de naturaleza hidrofóbica va a interaccionar con esa grasa. Va a interaccionar, va a formar la micela. Esta estructura es la micela, la que envuelve a la partícula de grasa. Entonces, esa cadena hidrocarbonada interacciona con la grasa o la suciedad que queremos remover, y esta cabeza que corresponde al carboxilato de naturaleza hidrofílica va a interactuar con el agua y va a permitir que esa partícula de suciedad se arrastre con la corriente de agua. Entonces podemos desprender de esa manera de la superficie eso que queremos remover. Bueno, y en cuanto a la parte experimental, lo primero que vamos a hacer es preparar una disolución de hidróxido de sodio en una mezcla de agua y etanol. Algo importante que recalcar aquí es que el hidróxido de sodio no actúa como catalizador porque no se recupera al final de la reacción. Entonces hablamos de una hidrólisis promovida por base, pero no catalizada por una base. ¿Por qué preparar el hidróxido de sodio con etanol si es ya bastante soluble en agua? Porque nosotros después esta mezcla la tenemos que poner en contacto con nuestra grasa o con nuestro aceite, y por la naturaleza apolar de esa grasa, por la cadena hidrocarbonada, entonces va a ser muy difícil que se mezclen o que se disuelvan. Entonces el etanol lo colocamos para bajar la polaridad de esta mezcla y que el hidróxido de sodio pueda entrar en contacto con las grasas o los aceites que utilizamos. Vamos a utilizar grasas o aceites. Pueden traer la proporción que ustedes quieran utilizar. Pueden traer, por ejemplo, hacer una mezcla de grasa vacuna con cierto porcentaje de algún tipo de aceite. Y lo que es importante en que se fijen al momento de comprar es que muchas veces traen los aceites que se venden, por ejemplo aceite de almendras o algo así, que se venden creo para el pelo o algo así en farmacias, y en realidad el porcentaje de aceite realmente que está presente en ese preparado es muy bajo.
Entonces suelen ser muchísimos otros componentes y al final la saponificación no sale bien. Entonces es mejor que traigan los aceites puros y para poder mezclarlos con las grasas animales. Generalmente las mezclas son las que dan los mejores jabones, porque al utilizar solo aceites vegetales los jabones ya son muy blandos, y al utilizar solo grasa vacuna tenemos la situación contraria, ¿verdad? Que son jabones demasiado duros. Y lo que vamos a hacer es poner la mezcla que elegimos o la proporción que vamos a saponificar en un vaso de precipitados y añadirle la disolución de hidróxido de sodio. Se calienta la mezcla en un baño de agua durante 30 minutos y esto se va a ir revolviendo. Para evitar la formación de espuma, vamos a preparar también una mezcla de etanol y agua para evitar que por la agitación al generarse ya jabón, eso va espumando y va espumando bastante y se va escapando entonces nuestro producto y también parte de nuestros reactivos de la solución. Entonces para evitar esa espuma vamos a preparar esta mezcla de etanol y agua, y a medida o de acuerdo a la necesidad vamos a ir añadiendo para bajar esa espuma. Vamos a preparar también una solución de cloruro de sodio. Esta solución de cloruro de sodio lo que nos va a ayudar va a ser a precipitar el jabón. Después si recordarán, el jabón básicamente es una sal de sodio. En este caso al usar un hidróxido de sodio, ¿verdad? Entonces vamos a precipitar o vamos a obtener mayor cantidad de producto añadiendo cloruro de sodio por el efecto del ion común. Vamos a colocar la grasa saponificada una vez que transcurran los 30 minutos sobre esa solución fría de cloruro de sodio. ¿Por qué solución fría? Porque la temperatura también nos va a ayudar a precipitar nuestro producto. Vamos a agitar fuertemente y enfriar hasta temperatura ambiente en un baño de hielo. Y vamos a recoger el precipitado formado por filtración al vacío con un embudo de Büchner y vamos a lavarlo 2 veces con agua helada. El agua también para facilitar la precipitación. En la práctica anterior también tenemos en cuenta el tema de temperatura, pero allí es por una cuestión diferente. El agua helada nos sirve para evitar la hidrólisis o para disminuir la velocidad de hidrólisis de nuestro éster. Pero en este caso, lo que dijimos es que se trata de una reacción irreversible. Entonces no nos tenemos que preocupar porque se degrade nuestro producto si es que utilizamos agua templada. Entonces, el utilizar agua helada en este caso, a diferencia de la práctica anterior, no es para disminuir la hidrólisis, sino es para favorecer la precipitación de nuestro producto, evitar que se pierda durante la filtración porque no está completamente precipitado. Se deja pasar aire a través del precipitado hasta que quede medianamente seco, y lo que vamos a hacer también es hacer la prueba de la espuma. Vamos a tomar una pequeña porción de ese precipitado, vamos a tomar agua y al agitarlo con una varilla de vidrio se tiene que formar espuma. También otra cuestión que vamos a medir es el pH. El pH generalmente suelen esperar que sea neutro, pero es muy difícil que un jabón tenga pH neutro. Es por eso que se suele hablar mucho actualmente de los jabones que respetan el pH de la piel, lo que son gentiles con la piel, porque nuestra piel tiene un pH más bien ligeramente ácido. Y esos jabones sirven muy bien para limpiar, pero también pueden afectar a la piel. Entonces suelen tener un pH un poco básico por la naturaleza del proceso, porque se usan bases. Y actualmente lo que se buscan es sintetizar jabones cada vez más gentiles o con el pH más cuidado, como para que no ejerza su acción limpiadora pero sin dañar tanto la piel.
Y en esta práctica, si es que nos da el tiempo y si todo sale bien, podemos traer moldes para obtener. No esperen obtener gran cantidad, pero por lo menos para un jaboncito chico capaz nos dé la cantidad de jabón que obtenemos. Entonces pueden traer de repente moldes, esencias o colorantes para añadir a su jabón. Y eso es todo por la explicativa hoy.